Esto es lo más triste que tiene hoy el mundo. La masacre, la matanza y la crisis humanitaria más grande del planeta. Se llama Yemen y ahí los niños o se mueren por las bombas o se mueren de hambre o se mueren de bacterias, virus y epidemias. La gran pregunta, ¿por qué nadie en el mundo hace nada? ¿O es que están usando ese país como campo de experimentos humanos, nuevas armas, incluso nuevas bacterias? ¿O es que el mundo es cada vez más apático y despiadado? A fuego lento se muere. El líder de Irán recibe a los yemeníes y les alerta que quieren dividir a su país. Soy Roberto de la Madrid y desde el foco rojo más importante del mundo, desde Oriente Medio, aquí estamos, detrás de la razón. El movimiento popular de Ansarullah lucha contra una coalición liderada por Arabia Saudí que ataca Yemen para apoyar al fugitivo presidente Abdrabbuh Mansur al-Hadi. Curioso que en el sur del país los grupos separatistas apoyados por Emiratos Árabes Unidos, uno de los miembros de la coalición saudí, ocupó Edén, la capital del gobierno derrocado de Mansur al-Hadi, apoyado por Arabia Saudí. Unos miles de kilómetros más lejos, en Irán, el líder de la revolución islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, en reunión con yemeníes del movimiento popular Ansarullah, advirtió de los planes para desintegrar Yemen. Ellos buscan fragmentar a Yemen, así que se debe contrarrestar este complot y defender la unidad y la integridad territorial de este país. El logro de este objetivo requiere un diálogo entre los yemeníes, teniendo en cuenta que en ese país conviven distintas tribus con diferentes ideologías. El ayatolá Sayyid Ali Khamenei repudió los brutales crímenes cometidos por Arabia Saudí y sus aliados en más de 4 años de guerra. No obstante, aseguró que los agresores nunca tendrán éxito. Cualquier creyente que confíe en Dios Todopoderoso y en la promesa divina saldrá victorioso, por lo que el triunfo será, sin duda, para el oprimido y resistente pueblo de Yemen. El líder iraní criticó el apoyo de Occidente a la monarquía saudí en el conflicto con Yemen. A su juicio, la inacción de Estados Unidos ante las atrocidades contra los yemeníes pone de manifiesto su política de doble rasero respecto con los derechos humanos. Lo que está pasando en Yemen muestra la cara verdadera de los Estados Unidos y de otros países occidentales, que siempre están hablando de los derechos humanos mientras cometen los peores crímenes y guardan silencio ante los crímenes perpetrados por sus aliados. Ahí están los hechos lamentables. Muchísimas gracias a usted por siempre estar en las redes sociales. Muchísimas gracias al equipo Detrás de la Razón, por todo el equipo de investigación, también allá en Madrid. Gracias a todos. Vamos directamente con nuestros invitados. Tengo el honor, como siempre, de presentar a Pablo Jofré Leal, analista internacional allá. Pues me dicen que estás en Buenos Aires ahora. Bueno, Pablo, un gusto tenerte aquí. Lluís Torres, politólogo en Madrid, usted lo conoce y lo conoce también muy bien. Gracias, Lluís, por estar también con nosotros. Buenas noches aquí en Teherán. Como siempre, les ruego respuestas pequeñas porque hay muchísimas preguntas. Lluís, comienzo contigo. El líder de Irán alerta de que Arabia Saudí quiere dividir Yemen. Primero, ¿cómo sería esa división? ¿En 2, en 3, en 4? Por favor. Buenas tardes, un placer estar aquí como siempre. Yo creo que esto es un error de entrada porque no creo que Arabia Saudí pretenda de forma intencionada causar una fragmentación de Yemen, sino que esto se ha dado por un desencuentro entre los intereses de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Cada uno está utilizando sus grupos proxies en el país para conseguir unos intereses de largo plazo y esto está provocando una fragmentación de dichos grupos que puede acabar en una fragmentación del país. Esto entra dentro de una lógica perversa dentro de la coalición liderada por los saudíes y Abu Dhabi. Bien.
Pablo, a ver, ¿cómo sería esa división cuando Yemen pues ya estaba dividido históricamente, étnicamente, socialmente en varias tribus y comunidades, Pablo? No, creo que efectivamente Arabia Saudí tiene intenciones de fragmentar, de balcanizar a Yemen, porque obedece a los intereses que Riad tiene en la zona. Le importa generar una zona tapón, una zona de exclusión, una zona que le permita tener algo de seguridad después de estos años de agresión contra Yemen. Recordemos que ya las fuerzas, el ejército yemení y Ansarollah han sido capaces de intervenir directamente en territorio saudí, ejecutar acciones contra aeropuertos, contra bases militares, contra zonas donde están incluso mercenarios que apoyan al régimen saudí y a esta coalición que lidera Riad. Por tanto, fragmentar a Yemen le facilita el poder dividir la zona y poder ejecutar acciones militares, no con mayor facilidad, pero sí con estrategias militares que le permitan ir separando, fragmentando, balcanizando Yemen en una zona más cercana a la zona de Bab el-Mandeb, aquel estrecho, aquel paso hacia el Mar Rojo, la zona más al sur y la zona que le queda más cerca, como es el sudeste, donde están las operaciones militares que secundan la agresión contra Yemen. Entonces hay intereses de Riad de fragmentar efectivamente, pero por conveniencia militar. Y en ese sentido, las diferencias que pueda tener con Emiratos Árabes Unidos son menores en cuanto Arabia Saudí representa demográficamente, militarmente y financieramente mucha más riqueza, mucho más poder, mucha más amplitud de poder hegemónico en la zona que lo que puede representar los Emiratos Árabes Unidos. La coalición la encabeza Arabia Saudí y la encabeza en el sentido que aquellos que lo acompañan obedecen a los intereses mayoritarios de Arabia Saudí. Bien, a ver, bueno, ya tenemos ahí a Pablo que dice que no, que sí hay la intención y no es sin intención. Me gustaría tu réplica. Y segunda pregunta, dijiste que hay una intención malévola de la coalición. Explícame eso, por favor. Sí, primero empezamos por el desacuerdo. Es evidente que los objetivos de máximos de la coalición es acabar con Ansarollah y restaurar un gobierno títere en Yemen. Entonces, ¿cuál es el interés de Arabia Saudí en controlar solo una parte de Yemen, pudiendo controlar todo Yemen, que es el objetivo de máximos? Restaurar el gobierno de Hadi y tomar el control de todo el país, teniendo un aliado, un estado satélite al lado. Este es el interés de máximos. Entonces, ¿qué han hecho Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos? Cada uno ha estado, además de dentro de la coalición, haciendo agresiones directas a Yemen, han estado entrenando, dando armas y dando financiación a grupos proxy dentro del propio país. La situación actual, todos estos grupos, por cierto, tenían el objetivo de derrotar, y tienen el objetivo de derrotar a Ansarollah. El problema es que estos grupos han empezado a atacarse entre sí, con lo cual va contra de los intereses de la propia coalición, pero va a favor de los intereses de cada uno de los actores. Por un lado, Arabia Saudí no solo quiere la restauración del gobierno de Hadi, sino que también quiere apoyar al partido islamista, al-Islah, y en cambio, que está vinculado a los hermanos musulmanes, y en cambio Emiratos Árabes Unidos ha estado entrenando a fuerzas del movimiento del sur, del movimiento separatista del sur, porque no quiere una victoria respecto a Ansarollah y la restauración del gobierno de Hadi, cuando este gobierno sería totalmente pilotado desde Arabia Saudí. Emiratos Árabes lo que quiere es tener una parte del control del país, y esa parte la está encontrando en el antiguo Yemen del Sur, lo que también le daría el control de un campo petrolífero, uno de los dos mayores campos petrolíferos del país. Entonces, evidentemente, el resumen es que el objetivo de máximos es derrotar a Ansarollah, es derrotar a un aliado de Irán en el país. Pero cada uno de los dos actores tiene unos intereses secundarios, y ahora Emiratos Árabes Unidos está poniendo por encima sus intereses secundarios por encima de derrotar a Ansarollah. Entonces, no hay una intención de fragmentar Yemen. Es una situación que se ha dado porque los dos miembros de la coalición tienen intereses particulares. Y todos entre todos. Bueno, ya nos explicó allí Luis. Pablo, si quieres hacer una réplica. Y la pregunta, creo que muy importante, es
¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la esencia de esta división? Ir a profundidad. ¿Es controlar la política? ¿Es controlar las reservas de petróleo aún escondidas? ¿Es el tráfico comercial marítimo que es de miles de millones de dólares? ¿Cuál es exactamente la esencia de todo esto, por favor? Hay varios intereses, Roberto. Una, dar cuenta que efectivamente, previo a contestar tu pregunta y muy breve, en un conflicto, en un hipotético conflicto por intereses máximos respecto a Yemen, indudablemente Arabia Saudí tiene todas las de ganar respecto a los Emiratos Árabes Unidos. En un momento dado es capaz de imponer la fuerza, como lo hizo Bahrein contra la fuerza opositora, es capaz de imponer la fuerza como lo ha hecho en cada uno de las monarquías y emiratos en los cuales ejerce influencia. Respecto a tu pregunta, los intereses son múltiples. Indudablemente Yemen es el país árabe más pobre de la región, pero tiene reservas probadas de gas y petróleo, tiene acceso al estrecho de Bab el-Mandeb, que comunica y que lleva cerca del 30 al 40% del petróleo, de la exportación de petróleo de la zona hacia Europa, hacia la zona del mar Mediterráneo. Por tanto, controlar esa zona de Bab el-Mandeb, que está en límite con el Cuerno africano, es un tema estratégico fundamental. Significa tener acceso al Mar Rojo, significa tener acceso a la comercialización del petróleo, significa controlar llaves estratégicas que en este momento en el mundo están representados no solo por el estrecho de Hormuz, no solo por Bab el-Mandeb, sino también aquellos estrechos marítimos en la zona del mar de la China y en otras zonas del mundo donde esos estrechos representan el intercambio comercial. Al mismo tiempo representa un tema político estratégico. Arabia Saudí no puede presentarse ante Oriente Medio y ante el mundo como una potencia regional que es vencida por un ejército yemení y por el movimiento Ansarullah. Representa una vergüenza desde el punto de vista de los resultados de que un país con 30 millones de habitantes, dotado de enorme riqueza petrolífera, dotado de armamento de última tecnología, el principal importador de armas del mundo es Arabia Saudí y está siendo vencido por la resistencia yemení. Representa indudablemente la necesidad de imponer algún tipo de ejercicio de fuerza que les permita recuperar terreno que ha ido perdiendo en estos años. Por tanto, intereses económicos, intereses geopolíticos, intereses el punto de vista de su influencia y del respeto que se supone debería tenerle una potencia de la envergadura de Arabia Saudí. Múltiples aspectos y en segundo lugar, en segundo término, más secundario, creo que tiene que ver también con la necesidad de ampliar ese grado de influencia que Arabia Saudí quiere tener respecto al gran influjo y a la gran influencia que ha ido adquiriendo la República Islámica de Irán en toda la zona. Entonces también hay efectos secundarios desde ese punto de vista, pero que al profundizar, al leer palimpsestos, al meterse de lleno en la zona, nos damos cuenta que se convierten en primerísimo lugar cuando se trata del enfrentamiento con la República Islámica de Irán. Bien. A ver, yo te quiero preguntar, Luis, ¿por qué Arabia Saudí, ya que lo tocó Pablo, tiene uno de los presupuestos más grandes del mundo como comprador de armas? Le venden los adelantos tecnológicos para matar. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España, Rusia y hasta China le transfieren tecnología. Ya van casi 5 años de esta superioridad militar. ¿Por qué no han ganado sobre los yemeníes, que además pues los yemeníes no tienen ese dinero? Muy bien. Esto pasa muchísimas veces en muchos lugares del mundo. Esta pregunta también podríamos hacerla respecto a por qué el Imperio ruso o el Imperio británico o Estados Unidos no han conseguido nunca victorias en Afganistán, o por qué Estados Unidos no se plantea realmente, o hay una probabilidad muy baja de que se plantee invadir Irán, porque hay países donde el factor territorial cuenta mucho y sobre todo la cohesión social de la población que está combatiendo. El hecho de que ofrezcan una resistencia máxima, de que estén bien armados, de que controlen el territorio, de que haya una buena organización político-militar, todo esto ayuda a que fuerzas que en principio son más débiles que las agresoras acaben venciendo o acaben enquistando un conflicto que acabe obligando al Estado agresor a retirarse por fatiga de guerra.
Esto puede ser la situación que se esté dando en Yemen, seguramente lo es, pero además es indudable que, por ejemplo, como decía antes, el máximo interés de Emiratos Árabes y de Arabia Saudí es vencer a Ansarollah. No han podido vencer a Ansarollah por todos los factores antes mencionados, pero también por el apoyo que ha dado Irán al movimiento. Ansarollah cuenta con misiles que tienen un alcance de hasta 850 kilómetros, cuenta con una flota de drones armados y ha puesto en peligro, o puede poner en peligro, el tráfico en el estrecho de Bab el-Mandeb, que, como decía el compañero, es un choke point geoestratégicamente muy importante. Entonces, es evidente que todos los países occidentales, europeos y Estados Unidos, han estado y están financiando armamentísticamente a Arabia Saudí, sacan un beneficio económico de ello, pero además no olvidemos en ningún momento que Arabia Saudí o Israel son los estados satélites, son los proxies de Occidente en la región. Al final todo es una competición por el poder regional que en cada región va fluctuando y eso hace fluctuar el poder internacional. Y esta es al final la razón de todo. Bien. Pablo, ¿por qué Arabia Saudí no se quiere ensuciar las manos y cruelmente ataca Yemen? Hospitales, bodas funerales, escuelas, autobuses escolares. Desde el aire, el piloto saudí solo aprieta un botón y vuelan decenas de yemeníes. Cualquiera que sepa de guerra sabe que para vencer al final tendrán que usar tropas terrestres para llegar a la capital y controlar los puntos de poder. Pero en el caso de Yemen, más bien parece un videojuego desde el aire. Los saudíes han aprendido indudablemente de su padre putativo, ¿no?, que es Estados Unidos. Estados Unidos ejecuta en los últimos años acciones de ese tipo, son sus guerras desde el aire, sus guerras de drones, sus guerras cibernéticas. Y Arabia Saudí en específico, y lo vinculo con la pregunta que le hacías a Luis, creo que una de las grandes diferencias entre un tipo de ejército, un tipo de guerra llevado a cabo por países, por monarquías, por regímenes como el saudí, por ejemplo, radica en que su contraparte tiene conceptos y prácticas muy distintas. Soberanía, dignidad, resistencia, son conceptos que a la hora del balance son muy importantes. Tal vez para el tecnócrata, tal vez para aquel que analiza las situaciones desde el punto de vista de números y resultados, esos son conceptos carentes de valor. Pero cuando nos damos relevancia a la guerra de resistencia que lleva a cabo el pueblo palestino, el que lleva a cabo el pueblo yemení, el que lleva a cabo Siria, el que lleva a cabo Irak, indudablemente estos conceptos se imponen sobre otros. Y en ese caso específico, indudablemente los saudíes, que no tienen dignidad, que no tienen un tema de resistencia, sino que más bien tienen intereses que comparte el clan Sudairi, la familia principesca, la familia real saudí, que no representan el interés y los intereses de toda la sociedad saudí, les interesa más bien realizar una guerra de este tipo, una guerra de drones, una guerra con bombardeos, una guerra donde no importa quién es víctima mientras vaya a sacudir los cimientos de esa sociedad. Los saudíes no es solo que no se vayan a ensuciar las manos, sino que no tienen la fuerza, la valentía y no tienen la experiencia para adentrarse en un territorio donde indudablemente puede significar una derrota desastrosa. Lo han hecho los israelíes contra los palestinos en la Franja de Gaza. Cada vez que han ingresado ha significado la muerte de decenas de israelíes. Cada vez que los israelíes han tratado de ingresar al Líbano han salido con la cola entre las piernas. Están aprendiendo de aquellas guerras no justas, aquellas guerras donde indudablemente no tienen ninguna participación legal, que son violatorias del derecho internacional, que son guerras de agresión, que son guerras donde las víctimas son principalmente civiles. Los saudíes se tienen que cuidar porque significaría indudablemente la muerte no solo de los mercenarios que mandan a la batalla, sino también de sus propios combatientes. Bien. Luis, a ver, una pregunta muy importante. Con todo lo que hemos visto durante 5 años y que pues prácticamente lo hemos relatado aquí mis compañeros y un servidor, es trágico, pero también es dantesco, es
es como el infierno. Yo te pregunto, ¿es posible que Yemen sea un campo de experimentos para probar nuevas armas, nuevas bombas, nuevos misiles, armas biológicas, bacterias, armas químicas, nueva forma de aplicar gases y químicos, y no para matar a mucha gente, basta con una persona, pero que estén usando como conejillos de indias ese terreno? ¿Es posible o es imposible? Sin duda lo ha sido y lo está siendo. No tanto para probar este tipo de armamento químico bacteriológico, sino sobre todo Yemen y también Somalia se han convertido durante la última década en el campo de pruebas del programa de drones de Estados Unidos, que luego se ha ido extendiendo a los demás países, como decía el compañero. Pues Arabia Saudí también ataca mediante drones, además de los ataques aéreos, pero el desarrollo del programa de drones de Estados Unidos bajo la administración Obama fue principalmente en Somalia y en Yemen, y especialmente en Yemen. Bien, a ver, Pablo, pues algo de la misma pregunta. ¿Crees que esto haya sido para, o Yemen esté siendo usado, aparte de todo lo que nos has explicado, pues también como un campo de pruebas, ¿no? Absolutamente, Roberto. Yo creo que los indicios y las pruebas que se han visto, por ejemplo, en la experimentación en Siria, o la experimentación que se ha hecho con el pueblo palestino en cuanto al uso de nuevas armas, el uso de nuevas técnicas de contraguerrillas, el uso de nuevas técnicas de uso militar, de nuevos artefactos, uso de bombas lacrimógenas, de balas de gomas, de balas explosivas, de carros blindados, de tipo de bombas que explotan, de minas. Es decir, todo lo que se ha utilizado en Palestina, en Siria, en Irak, tiene su expresión también en Yemen. Indudablemente, el bloqueo naval terrestre y aéreo que sufre Yemen desde hace 2 años a la fecha significa no solo una intensificación de aquellos brotes epidémicos que ha sufrido Yemen, por ejemplo, el cólera, sino también el experimentar con una población a través del uso de armas químicas y armas biológicas. Ha servido de experimentación en aquellos países donde las grandes potencias, en la idea de poder probar armas, indudablemente utilizan este tipo de guerras a través de su mayor comprador de armas. No me cabe duda que en lo biológico, en lo químico, en lo militar tecnológico, en el tema de espionaje, de vigilancia, Yemen ha sido un campo de experimentación cruel, inhumano y que indudablemente atenta contra los derechos humanos de toda su población. Bien, Luis, rápido, ya nos queda muy poquito tiempo. Yemen demuestra, como decía el líder de Irán, Yemen demuestra al mundo la hipocresía de la comunidad internacional, no solo de Estados Unidos. Ninguna potencia le importa si Arabia Saudí mata a miles de niños. El Consejo de Seguridad, silencio. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Como decía antes, porque Arabia Saudí es un aliado, es un estado satélite, es un proxy de Occidente en la región. Al final lo que está pasando en Oriente Medio es una competición por el poder regional que se disputa entre Turquía, Arabia Saudí e Irán. Y también muchas veces Egipto, pero hasta un momento de inestabilidad interna. El tema es que Occidente, los Estados europeos Rusia ni China se meten quieren tampoco, que gane su campeón regional. En este caso Arabia Saudí. Efectivamente, porque Rusia y China tienen otros escenarios prioritarios, aunque Rusia está empezando a meterse dentro de Oriente Medio, pero nadie critica las violaciones de derechos humanos que realiza Arabia Saudí, igual que no critican las violaciones de derechos humanos que pueden estar realizando sus proxies en la región o en otros escenarios. Al final, las grandes potencias globales nunca denuncian las violaciones de derechos humanos que cometen sus aliados, pero sí las que cometen sus estados enemigos o díscolos. Dinero. Ya nos vamos. Gracias Luis, gracias Pablo. ¿Cuándo será la victoria? Rápido, en 30 segunditos. El líder de Irán vio al futuro y pronosticó la victoria, pero se sigue muriendo y cada vez está peor las cosas. ¿Cuándo será la victoria? Se va en un proceso de negociación que se está vislumbrando, ¿no?, entre saudí y yemení. Indudablemente la resistencia de Ansarullah y del ejército yemení y del pueblo yemení lo que augura efectivamente es una victoria por más poder militar que tenga Arabia Saudí.
Gracias, Pablo, un abrazo hasta Buenos Aires. Luego me dices qué andas haciendo por allá. Luis, gracias. Gracias a ustedes. Mire, le doy la fotografía de Yemen en cifras. Es de asustarse. 14 millones de personas con necesidades agudas. 3 millones con desnutrición muy grave. 2 millones de niños chiquititos de menos de 5 años en hambrunas. 1 millón de mujeres embarazadas sin comida. 24 millones de personas necesitan ayuda y protección. ¿Qué le queda al país? Nada. Y nosotros, un servidor y mi equipo, pues no nos cansamos de denunciar la urgencia y la injusticia. Y hablando de nuestro trabajo, le voy a informar que me voy a desaparecer por más de un mes. Voy a México a hacerme una cirugía y regreso con más fuerza para estar junto a ustedes, detrás de la razón. Buenas noches.